Las notas musicales de un acordeón resuenan al pie de los Pirineos, allá donde se carda la lana. Es uno de esos lugares que nos apetece contarte, que nos apetece traer para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos y que nos apetece pasear poco a poco y paso a paso. Nos vamos a Arcegel. Las notas musicales de un acordeón resuenan al pie de los Pirineos cuando el viajero se aproxima a un grupo pequeño, sencillo, de casas de piedra con las fuertes estribaciones montañosas en el horizonte. Ahí está, al pie de la cordillera, la entrada al Parque Natural del Cadí-Moixeró. Ahí está la coqueta Arcegel, donde resuenan los acordeones y se carda la lana. Es un pueblo leridano de no más de 100 habitantes que hay que descubrir con calma, con tranquilidad y siempre mirando hacia el horizonte, donde los Pirineos acompañan con su belleza natural el origen medieval y rústico de Arcegel. Lo primero que destaca es la impresionante vista de los Pirineos sobre los que parece recostarse Arcegel y después dejarse llevar por la interesante arquitectura que se reparte por sus calles de piedra, por sus callejones escondidos, donde las casas de tejado árabe, los balcones de madera asomando por encima de las edificaciones rugosas de piedra, son los reyes. Entre estos edificios aparecen restos de lo que fue el castillo señorial de los Cadell, edificado entre los siglos XII y XIII y actualmente encastrado en el núcleo urbano. El paseo lleva hasta uno de los principales símbolos de Arcegel, la iglesia parroquial de Santa Coloma, de origen románico, de nave única y sin ábside. Y fuera de su núcleo urbano está el asentamiento de El Pont, que guarda una sorpresa muy especial, una fábrica de lanas que sigue utilizando la energía hidráulica. Pequeño pero con historia, pequeño pero con sabor, pequeño pero rey de la música, que elevan al cielo los que saben manejar un instrumento tan complejo como el acordeón y que se citan allí, en Arcegel, desde 1976. Felipe, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, espectaculares las imágenes, espectacular el reportaje que acabamos de ver. Es increíble. Es increíble, ¿eh? Es increíble, es un pueblecito de cuento, un pueblecito que además te da igual ir en cualquier temporada del año porque lo tiene todo en el paisaje en el que está metido. Se mezcla la piedra con el paisaje, se mezcla la piedra con los Pirineos, en invierno la nieve, en primavera el nacimiento de la naturaleza de nuevo y por encima de todo, si puedes tener la suerte, resonando un acordeón, unas melodías maravillosas, un instrumento que yo creo que no es muy conocido, pero que tiene un sonido impresionante. Y luego, pues, darte un paseo por el pueblo, que decimos siempre, despacito, ver las calles empedradas, ver las casas blasonadas, ver la piedra y no marcharte de allí sin tener contacto con la lana, que es muy importante también para esa población. Es uno de esos rincones maravillosos del mundo, un lugar mimético, un lugar mágico, un lugar donde la luz además cobra mucha importancia y donde, como siempre decimos, las piedras hablan, porque Sí, hay muchas historias muchas. y leyendas. Dejadme que presente también a otro invitado, a otro tertuliano que tengo en esta tarde de viernes, es Arthur Blasco y Gené. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un sitio absolutamente maravilloso, de esos que hay que agendar y que hay que visitar al menos una vez en la vida o dos. Hay que ir, visitarlo despacio, tranquilo y beberlo a sorbitos, ¿no, Arthur? Bueno, Arcegel es un pueblo que está en unos enclaves geológicamente muy complicados, porque está en lo que se llama una discordancia entre el Pirineo, digamos, nuevo, primo hermano de los Alpes y de los Andes, que es de la época del Terciario, y los terrenos de la zona axial, más antiguos. Entonces, está entre el río Segre, que aprovecha una falla para hacer su curso, y la Sierra del Cadí, que tiene 25 kilómetros de largo y los 2.000, casi 700 metros de altitud. Bien, Arcegel es
conocido históricamente, sobre todo desde mitad del siglo XVI, el tiempo del bandolerismo político, en que los políticos usaban, las casas poderosas usaban los mercenarios, que eran caudillos con gente armada, al servicio no de ideologías, sino del que pagaba mejor. Entonces, a Arcegel había Joan de Cadell, que era un jefe de bandoleros de 400 hombres armados. Y trabajaron durante muchos años al servicio del señorío de Tomás de Banyuls, que defensaban la descentralización y la autonomía de los pueblos y del pueblo para gestionar los territorios, en contra del señorío de Mier, que estaba en la Cerdaña francesa. Todavía el pueblo está intacto, como Arcegel, y estos defensaban los derechos de los señores feudales y estaban al servicio del virrey. Entonces hubo unas luchas terribles hasta que un batallón enviado expresamente destruyó y incendió el pueblo de Arcegel. Esto fue ya a finales del siglo XVI. Esto en cuanto a su historia, pero podríamos hablar de muchas más cosas, y ya que se ha mencionado el acordeón, es muy importante. Déjame que le pregunte a Felipe por ese Festival del Acordeón. Sí, yo tengo una pregunta para él, aprovechando que hablamos es el acordeón. En 1976, fecha importante, cumbre, porque hay un señor que toca un acordeón en una plaza mayor y de ahí nace un festival. El gran festival. El gran festival que hay de los Pirineos. Capital, además, sí, del acordeón, sí, capital leridana, capital incluso catalana. Catalana, y que además da origen después a un museo maravilloso de instrumentos musicales de diferentes épocas, todos de alguna manera unidos al acordeón, o la forma de tocar el acordeón o el sonido del acordeón, que se puede visitar en esta población. Oye, Felipe, muy rápidamente, porque nos quedan 4 minutitos. Sí. Imprescindibles de Arcegel. Imprescindibles: ir en verano a escuchar el acordeón tocar en el festival, visitar la iglesia, que tiene una iglesia de origen románico maravillosa, y desde fuera, desde lejos, ver la imagen que hay del pueblecito de piedra y detrás los Pirineos elevándose, sea invierno, sea verano, sea primavera o sea otoño. ¿Cuál sería tu rinconcito en Arcegel? Yo creo que ese, yo creo que la visión de los Pirineos detrás de la población, detrás de la piedra, y si es posible además, en invierno, todo nevado, y la chimenea echando humo de la leña quemándose, nosotros, ¿eh? A mí ya sabes que eso me vuelve loco. Artur, muy brevemente, porque nos quedan escasamente 2 minutos, para ti, como gran conocedor, como gran historiador, como gran amante de Arcegel, ese rincón que para ti sea especial y que tiene que conquistar a los telespectadores que nos están viendo hoy. Bien, el acordeón nace y renace desde Arcegel, porque aquí inicié, acompañado de colaboradores, los trabajos de recuperación del diatónico. Este no es un instrumento, simplemente revolucionó la convivencia en todo el mundo. Y esto lo sabe poca gente. A partir del acordeón, cuando apareció a finales del siglo XIX, los vecinos de los pueblos del Pirineo y de todo el mundo empezaron a coger por la cintura a sus vecinas, y eso cambió la convivencia, porque antes del acordeón no había baile de pareja, o muy poquito, eran bailes colectivos, la jota, la esquerrana, el balplá, los rigodones, etc., ¿no? Por eso es importante. Y desde Arcegel, en 1976, organicé el primer encuentro internacional de acordeones, que nos ha hermandado con todo el mundo. Tenemos convenios con el Festival Ivan Malinin de Siberia, de Novosibirsk. Nosotros vamos cada año allí, ellos vienen aquí. Tenemos convenio con el Festival Mundial del Acordeón del Quebec, que está en Montmagny. Tenemos convenio con muchos festivales de Europa y estamos relacionados constantemente con ellos. O sea, el acordeón, aparte de modificar el sistema de convivencia
de todos los pueblos del mundo, pues ha hecho hoy día todavía que los jóvenes de nuestros pueblos de por allí el Pirineo puedan coger el avión y ir a tocar a América y tocar en distintos puntos de Asia y de Europa, en todos los festivales. Sí, estamos en conexión con todo el mundo gracias al acordeón diatónico, sí. El porqué es muy fácil de entender. Cuando a mitades del siglo XIX la industria apareció en Cataluña, con el dinero repatriado de América, empezó la emigración de los pueblos del Pirineo a las ciudades. Entonces, los grupos de pueblos necesitaban cubrir sus necesidades. Primero, en las cosas de la quehacer de todos los días, ¿no? Y hacía falta un herrero, un carpintero, hacía falta un zapatero, etc. Y descubrieron que también llegó un momento que hacía falta que los domingos se pudieran reunir los vecinos para intercambiar, para descansar de los trabajos de cada día. Entonces acordaron que la música era un instrumento más, una herramienta más imprescindible para la vida de estos pueblos. Y claro, no podían alquilar una orquesta, primero por motivos obviamente económicos, pero el acordeón diatónico es una orquesta en manos de un hombre. Y entonces, sí, aquí sí que llegaban, y todos los pueblos procuraron que un vecino aprendiera algo, aunque fuera poco, como excusa para reunirse y poder intercambiar y poderse relacionar más de cerca, unos con otras. Artur, Artur, me encanta escucharte, me encanta aprender de ti y sobre todo me encanta lo que nos estás contando. Artur, Blasco y Gené, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus. Muchísimas gracias por habernos ilustrado y habernos contado tantas historias. Otro día te llamaré para hablar precisamente solamente de este festival, cuando se vea acercando la fecha, y que nos vuelvas a ilustrar con tus historias, que tienes muchas cosas que contarnos. Gracias de corazón, un abrazo muy fuerte. Gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. Felipe, y para terminar, la lana siempre protagonista. La lana siempre protagonista. Hay una fábrica de lana maravillosa que tiene instrumentos de elaboración ancestrales, lo sigue manteniendo y no solo merece la pena visitarla porque vas a ver cómo a través del agua se puede fabricar productos con la lana, sino que además puedes comprarte alguna cosa, que llevarte unos guantes, unas zapatillas, algo que añade un recuerdo más a esta visita a una población única, impresionante, a un pueblecito de Cuento. Felipe Alonso, ¿sabes una cosa? Me encanta cada vez que nos traes un Descubrir España, me encanta los pueblos que nos estás trayendo y me encanta el que nos ilustres con tantas historias, leyendas y sobre todo lugares del mundo que hay que descubrir. Muchas gracias. Hay que buscar cosas especiales para que nuestros televidentes disfruten con ello, porque los pueblos ya más famosos, las localidades más famosas son conocidas, pero hay lugares de España recónditos que tienen también derecho a su protagonismo. Y así nos lo está demostrando el profe Felipe Alonso, otro de los grandes viajeros, tertulianos, escritores y números uno del sector turístico.